Bueno, José Clemente Lazo es sociólogo, catedrático universitario y está con nosotros hoy. Le he invitado porque pues, realmente nos estamos violentando más. Somos más, pues estamos aceptando la violencia, pues no solamente en la calle, la forma, la hazaña con la que se están haciendo los asaltos, sino también eso de que pareciera que instintivamente cualquier persona que está viendo una tragedia, lo primero que le da no es por ayudar a la persona en desgracia, sino sacar el celular para filmar la desgracia. ¿Qué nos está pasando? Bueno, por supuesto, bueno, muchas gracias por la invitación, siempre es bueno acompañarlo y dar algunas opiniones. Bueno, básicamente lo que estamos frente a una sociedad que se está deshumanizando cada vez más, principalmente por los niveles de individualidad que se están generando y facilitados principalmente por el uso de las redes sociales, un instrumento tecnológico que bien utilizado puede hacer cambios significativos en la sociedad, pero realmente en términos de ese individualismo, esa falta de solidaridad, esa falta de tolerancia que tienen las personas, hoy estas redes sociales, estos medios están utilizando ese, como dicen en el medio, para la taquilla. Para la taquilla. Para el crecimiento personal y el consumo de contenidos que la gente tiene, ¿no? Por la popularidad individual. Entonces, básicamente se deshumaniza a la gente y más se piensa en uno mismo que en la comunidad y se ha trastocado totalmente la solidaridad que en algún momento de la sociedad nos volvió a nosotros. Pero, es decir, yo creo que la pandemia al final fue un exceso de solidaridad. Sí, tú estar pendiente del vecino cuando se enfermaba, tú ayudar a esta señora con el súper que le hacías los mandados. Es decir, que en vez de tener la sociedad y haber analizado, miren, tuvimos una desgracia todos y cada quien puso su parte para que pues esta desgracia no fuera peor de lo que fue. Pero eso ha sido como involucionar en vez de evolucionar. Por supuesto, para el análisis sociológico el tema del evento de la pandemia es fundamental porque trastoca todo lo que es la convivencia humana en la sociedad. Y en efecto, yo creo que sí hubo casos de solidaridad, pero también el tema del encierro provoca definitivamente en los individuos una condición de necesidad particular y de frustración. Entonces, pero es que dentro del mismo encierro, sí, Panamá no es Bogotá. Te digo que no es Bogotá porque Bogotá tiene la particularidad de que 1 de cada 3 personas vive solo. Sí, aquí yo creo que la mayor parte de las personas vive con alguien, su cónyuge, con sus padres, con sus tíos, con alguien. Alguien vive en tu casa. claro. Es decir, y a la larga eso también es una vida en comunidad, pero en un microcosmos que se constriñe a tu casa. Bueno, el concepto de soledad tiene muchas acepciones. Sí, muchas acepciones. Tú puedes vivir con mucha gente y sentirte solo. O puedes estar viviendo solo y sentirte muy bien acompañado por el tema de las relaciones que tú desarrollas fundamentalmente. El problema es que en la pandemia no era solamente vivir solo, estábamos encerrados. Sí. Y al estar encerrados definitivamente mermaba quizás un conjunto de necesidades de las cuales todos nosotros en alguna medida necesitamos, que es el nivel de interacción con el otro y el reconocimiento del otro, que a la vez genera un reconocimiento personal en cada uno de nosotros. Entonces, básicamente ese espacio, al salir, al romperse, al salir esa brecha que teníamos en un momento determinado, genera quizás estos niveles de necesidad a acabar con la frustración y principalmente a generar esas taquillas, ese reconocimiento que se está viendo precisamente en la interacción ahora afuera y que se reproduce directamente con los más jóvenes. Los más jóvenes, principalmente el tema de los niños en la etapa escolar, que en alguna medida empiezan ahora a reconocer. Bueno, que eso yo creo que sí tiene cierta lógica. Es decir, después de estar 2 años en tu casa, con 10 años, llegas con las hormonas alteradas con 14 a un salón de clases, obviamente crees que eres todo el mundo cree que es un rey o una reina del Por salón. supuesto, pero quizás diferenciar un poco el tema de la etapa escolar y la etapa de la adolescencia, porque son dos espacios totalmente distintos y que requieren necesidades distintas entre los grupos, porque lo que te estás refiriendo precisamente a 14 años, estamos hablando de etapas de adolescencia en donde ese individuo está generando un conjunto de necesidades de reconocimiento totalmente distintas en la etapa escolar. Que no sé si ustedes en sociología les mandan a leer el libro del Señor de las Moscas. Es una cosa como el Señor de las Moscas, es decir, dejar a un montón de niños en una isla desierta y obviamente va a pasar lo que está pasando y que estamos viendo en redes. Bueno, precisamente por eso ese nivel de reconocimiento que tienen nuestros adolescentes hoy, en alguna medida generan modelos y al no cumplir con los modelos se frustran precisamente. Sí. Y la forma de frustración se genera en términos de violencia directa. Porque al final hay violencias contextuales. Sí.
que tienen que ver directamente con el tema del sistema en sí mismo, que genera un conjunto de necesidades materiales y de vida de la población en la comunidad y de las familias particulares. Y están las violencias simbólicas, que tienen que ver directamente con el tema cultural, el tema de cómo yo entiendo al otro, en términos de violencia xenofóbica, violencia homofóbica, que estarían vinculadas al reconocimiento que tienen, o los imaginarios que tienen estos jóvenes. Entonces, esos niveles de interacción y esas construcciones sociales que tiene la gente genera interacción entre ellos que Sí. pueden devenir en actos de violencia directa. Porque, bueno, acabas de escuchar la entrevista que tuvimos y lo que salía en redes sociales realmente era denigrante. Por supuesto. Por supuesto, te das cuenta que estamos viviendo una sociedad totalmente intolerante frente al otro. La falta de un reconocimiento en términos de derechos está presente precisamente en las mismas instituciones con el fallo de la Corte Suprema de Justicia referente al matrimonio igualitario. ¿Qué debe pasar? ¿O cómo se revierte, una sociedad revierte esto? Bueno, yo creo que lo institucional es fundamental, porque si bien tenemos un vicio fundamentado en las familias, principalmente que está generando situaciones de violencia en los espacios comunitarios y los agentes de socialización, como lo son las escuelas, la institución debe intervenir. Debe intervenir en términos de formación, quizás en términos escolares, a los profesores, cómo manejar el conflicto y cómo generar espacios en el que ellos puedan generar tolerancia, pero también resolver los problemas de conflicto en términos de diálogo. Porque a falta de estos espacios institucionales en donde haya respuesta, la cosa se resuelve a puño. A puño. A puño, Bueno, a puño. o de manera verbal. Y todavía lo estamos resolviendo a puños y no a tiros ni a... Exactamente, todavía. Y eso se reproduce también precisamente en la justicia comunitaria. Nosotros vemos muchísimos conflictos de violencia en las comunidades y precisamente el tema de los jueces de paz, que antes eran los corregidores, no están solucionando los problemas de violencia que están en las comunidades. Por el contrario, a veces los agravan. Los agravan. Exactamente. Bueno, lo cierto es que toda esta violencia está pasando también a que yo creo que nos estamos haciendo tolerantes también al crimen y eso, Oye, pues así empezó Centroamérica. Por supuesto, ese es uno de los peligros que se genera en una sociedad que constantemente está experimentando actos de violencia en la vida cotidiana y en todo. Los medios de comunicación reproducen la violencia a través de algunos periódicos amarillistas, etcétera. Y el problema con esto es que nos estamos volviendo permisivos, se vuelve parte de la vida cotidiana, un asesinato, que le pegó al otro, y eso no nos altera y se vuelve normal. Al volverse normal, pareciera que se institucionaliza de una manera informal dentro de los grupos. Y precisamente nos volvemos así, bueno, es un comportamiento normal. Yo creo que nuevamente el tema educativo es fundamental para efectos de que las nuevas generaciones puedan entender y puedan sorprenderse de estas cosas que están ocurriendo. Todo aún sorprendente. Definitivamente, porque ya mañana, bueno, ya murió una persona que se fue en el carro abajo y bueno, lo grabamos, pues, normal, no pasa nada, se murió. Entonces, no hay esa indolencia está presente y es lo que precisamente tenemos que recuperar, como he repetido, la solidaridad interna entre los grupos. Y esto está el sistema educativo y los agentes socializadores, una tarea fundamental para las nuevas generaciones. Ojalá así sea. José Clemente Lazo, sociólogo, explicándonos un poco lo que está pasando con todas estas desgracias que últimamente estamos viendo de forma tan impávida. Bueno, ahí está la solución, la solidaridad. La empatía, que lo decían, que yo creo que cada vez estamos teniendo menos de eso.